¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa Filosofando. Bueno, pues en esta segunda temporada vamos a estrenar una nueva sección, ¿verdad? Vamos a dedicar un, un programa al mes sobre alguna filósofa, ¿verdad? Que también han tenido un papel muy importante dentro del pensamiento y dentro del desarrollo filosófico y científico. Entonces es importante para nosotros de alguna manera reconocer el papel que ha tenido la mujer dentro de la historia del pensamiento, ¿verdad? Así que el día de hoy pues nos vamos a enlazar hasta Morelia, Michoacán, ¿verdad? Que tenemos una gran invitada de lujo el día de hoy, para lo cual, bueno, la vamos a presentar enseguida. En el programa de hoy nos acompaña la doctora Rubí de María Gómez Campos. Dentro de su formación académica tenemos que tiene el doctorado en filosofía por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Además es máster en género y derecho, políticas públicas contra la desigualdad sexual por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene el grado de maestría en filosofía de la cultura y la licenciatura en filosofía por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Dentro de sus principales publicaciones tenemos que tiene el libro sobre el feminismo es un humanismo, el sentido de sí, un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México, filosofía, cultura y diferencia sexual, mujer y desarrollo, bases para la investigación y los estudios de género en la universidad. Por otra parte, también tiene ciertos artículos publicados en revistas, como El método y la historia de los estudios feministas, Reflexiones sobre género y violencia, La musa en nosotras, Pensamiento, cuerpo y mundo en Simone Weil, Milagro, amor y comprensión, un análisis filosófico feminista frente al mal radical del siglo XXI. Por otro lado, tiene los siguientes reconocimientos. Cuenta con la condecoración La Mujer Michoacana en 2019 que le otorga por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Premio Hermilia Galindo a la trayectoria en la lucha en favor de los derechos humanos, otorgado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, por haber destacado por sus iniciativas y logros en la construcción de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres y en el impulso a la igualdad de género en los ámbitos social, económico, cultural, educativo, político y de salud en México. También tiene el Premio Internacional de Ensayo en el 10º certamen latinoamericano de ensayo político por el artículo Reflexiones en torno al ser y al hacer de la mujer. Por otra parte, tiene la mención honorífica en el certamen nacional de periodismo Rosario Castellanos de la Asociación Mundial de las Mujeres Periodistas y Escritoras por el artículo Los servicios de salud y maternidad. Y desde el 2018 es integrante del SNI como investigadora nacional nivel 1, Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy a la doctora Rubí de María Gómez Campos. El papel de la mujer dentro de la filosofía.
Bueno, muy buenas tardes, estimada doctora Rubí de María. Saludos desde aquí de Celaya, Guanajuato, hasta Michoacán. Agradeciéndole de antemano, pues esta aceptación a esta invitación de su programa Filosofando. Es un gusto, es un honor para mí estar en este programa. Le agradezco mucho la invitación. Es un programa necesario, importante y muy bonito, Jorge, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues vamos a abordar este primer temita, ¿verdad? De el papel que ha jugado la mujer dentro de la filosofía. Dentro del estudio de la filosofía, cuando entramos en esta materia, por lo regular, siempre estudiamos a filósofos, ¿verdad? A los varones. Y como que se deja de lado un poco la figura de la mujer, aunque siempre ha estado allí en el desarrollo de la filosofía, en el desarrollo del pensamiento. Y en la actualidad creo que ha tenido más fuerza todavía pues este impacto de la mujer, ¿verdad? Se le ha tomado más en cuenta en estos aspectos, ¿no? Entonces, para mí, prácticamente el descubrir que hay grandes pensadoras, eh, creo yo que es algo que no podemos callar y que es necesario de alguna manera divulgarlo. Claro, usted tiene razón, Jorge, en esto que dice acerca de que las mujeres siempre han estado en el mundo, han sido capaces de aportar al mundo también en este campo del conocimiento, de la ciencia y de la filosofía, pero lo cierto es que la historia no las arregló. Apenas recientemente se empiezan a recuperar una serie de nombres, de personajes, de mujeres que estuvieron siempre cerca de estos ámbitos del conocimiento y cada vez tenemos más y mejores noticias de esta participación que siempre ha estado allí. Exactamente. Y bueno, doctora, platícanos un poco de cómo nace prácticamente esta figura de la mujer dentro de la filosofía. Bueno, para hablar de este tema que se ha anunciado del papel de la mujer dentro de la filosofía, tendríamos que empezar por reconocer una ausencia muy patente de las mujeres en la filosofía. Creo que también estaríamos obligados a hablar de ciertos procesos de exclusión que no solo se dan en el campo filosófico, que se dan en todas las esferas de la vida social, y también tendríamos que hablar de la distorsión que muchas veces se hace de esta participación, precisamente este ocultamiento que a veces los historiadores hacen, el hecho de que también en algunas ocasiones haya mujeres que hayan hecho sus aportaciones a través de seudónimos, recurriendo a sus hermanos, parejas, para poder presentar en ciertas épocas en que las condiciones de vida de hombres y mujeres limitaban la posibilidad de una participación plena de las mujeres. Sin embargo, ellas siempre han estado ahí y esta ausencia, esta exclusión, esta distorsión tiene que ver sobre todo con esta dimensión sociopolítica en donde la organización social ha determinado un lugar de inferioridad y de marginalidad para la participación de las mujeres. Pero digamos, esta dimensión sociopolítica no es todo lo que obstaculiza la participación plena de las mujeres en el ámbito del conocimiento. Hay una serie de efectos de esta exclusión en el nivel gnóstico que han hecho que este el de la relación de las mujeres con la filosofía ha sido actualmente retomado por muchas pensadoras y feministas precisamente como un tema actual desde el que nos podemos preguntar no solamente por qué no hay mujeres en la historia de la filosofía, sino qué impacto tiene esta ausencia, Exacto. qué significa para la búsqueda del conocimiento. Este sería un primer acercamiento, una primera forma de presentar el problema.
Otro aspecto importante a comentar sería la pregunta acerca de cuál es el papel que ha jugado la diferencia sexual en la filosofía. Es decir, esto apunta a dos niveles, esta pregunta. Como tema, porque los filósofos han hablado de ella, han hablado de la diferencia sexual, y como fundamento, es decir, como la base sociopolítica e ideológica de la división sexual del trabajo, que ha permitido precisamente el ejercicio filosófico de los varones, mientras las mujeres cuidan el hogar. Desde Grecia, el cuidado de loicos ha limitado la participación, toda esa división sexual del trabajo limita la participación de las mujeres en la vida cultural. Sin embargo, hay Exacto. un equívoco. Sí, sí, Jorge, Disculpe que la interrumpa, doctora. Vamos a sí, una pausa y regresamos claro, y retomamos este segundo punto, que está muy interesante. claro que sí. Bueno, vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, comparte en sus redes sociales este programa Filosofando, que apenas va empezando y estamos tratando un tema bastante interesante y que ha sido explorado muy poco. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, un saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la, Hombres, como la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Los orígenes de la mujer dentro de la filosofía. Bueno, ya estamos de regreso, estimados amigos, a su programa Filosofando. Y bueno, vamos a continuar con esta segunda idea que la doctora Rubí nos estaba señalando. Entonces, doctora, ¿podemos continuar, por favor? Claro que sí, Jorge. Bueno, decía yo que si bien las mujeres no han estado en el campo de la filosofía, no han sido registradas, han existido, han pensado, han elaborado teoría, han impartido clases, han estado participando de la búsqueda del conocimiento, pero no han sido registradas por la historia como filósofas. Pero la diferencia sexual sí. Hay el equívoco de creer que este tema ha sido totalmente ausente de la filosofía, pero lo cierto es que la diferencia sexual se ha estado jugando en el discurso filosófico, dice Geneviève Fraisse, nunca ha estado ausente. Geneviève Fraisse es una filósofa francesa contemporánea que tiene un libro que se llama La diferencia de los sexos, y en donde ella sostiene que lo que ha pasado es que la diferencia de los sexos no ha tenido un estatuto claro, porque ha hecho falta el filosofema. Hay, dice ella, un desorden conceptual que hace que los filósofos vayan, cuando se refieren a este asunto
de la diferencia sexual vayan desde la expresión de un paréntesis, de una metáfora, un corolario, una digresión metafísica, a la expresión misma de los prejuicios de su tiempo. Pero no ha habido en la filosofía masculina nunca un rigor que le permita al filósofo detenerse a analizar de manera rigurosa y precisa filosóficamente este tema de la diferencia sexual. Tenemos ejemplos de filósofos que han llegado a decir cosas inclusive violentas, groseras, como la idea de que las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas, que decía Schopenhauer. Doctora, perdón que le Sí. interrumpa poquito. Mire, aquí tenemos un problemita con la transmisión. Vamos vamos a un corte y ahorita le explicamos, Sí. ¿sale? Claro que sí. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno, ya estamos de regresos, amigos, aquí en el programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a continuar, doctora, con este planteamiento que pues Sí. de verdad está muy interesante, el ver cómo se ha excluido de alguna manera a la mujer, ¿no? A pesar de que ha jugado un papel muy importante, como ya lo estaba resaltando. Claro, le decía, estaba yo recordando a esta filósofa contemporánea, Genevieve Fraisse, que es autora de un libro que se llama La diferencia de los sexos, en donde ella hace un rastreo por toda la historia de la filosofía y ella sostiene que la diferencia de los sexos se ha manifestado siempre en las filosofías de los distintos autores. Tenemos ejemplos muy claros de referencias al tema de la diferencia sexual en autores como Soren Kierkegaard, Hegel, que dice que la mujer es la eterna ironía de la comunidad, Schopenhauer, que llegó a decir que las mujeres eran seres de cabellos largos e ideas cortas, muchas expresiones acerca de lo que es la diferencia de los sexos han estado presentes a lo largo de la historia de la filosofía, pero no de forma rigurosa. No se ha creado el filosofema, dice Genevieve Fraisse. Es decir, no hemos creado conceptos rigurosos que nos permitan una comprensión de la diferencia de los sexos, sino que los filósofos usan de este tema de manera absolutamente fragmentaria, como metáfora, como corolario, como digresión metafísica o finalmente como la expresión de los prejuicios de su tiempo. Pero no ha existido el rigor que permita que los filósofos hagan un análisis como con otros objetos de análisis que la filosofía ha tomado. El tema de la diferencia sexual aparentemente está fuera, pero está presente en la medida en que es el fundamento que permite pensar. Por otro lado, tendríamos que pensar también en los casos de esas pocas mujeres que han logrado escapar con mucha dificultad a la marginación o a la exclusión del discurso filosófico. Son pocas y les ha costado trabajo. Son Exactamente. Apenas recientemente en el siglo XXI, sí, Jorge. Sí, prácticamente pues lo podemos ver esto, ¿no? Como la mujer
que quería prepararse, que quería educarse, o se convertía en religiosa o simplemente adoptaba la apariencia varonil para entrar a las universidades, ¿no? Y poderse formar en ese aspecto del conocimiento, ¿no? Que como ya nos ha señalado usted, pues esta figura de la mujer, de cómo era denigrada, por decirlo de alguna manera, y que hoy en día sigue esta ideología en pie. Eh, Escuché a una de los papás de mis alumnas, ¿verdad? Que decía la alumna que ella quería seguir estudiando en la universidad y el papá le dijo, no, pero es que si sigues estudiando se te va a secar el cerebro, ¿no? Lamentablemente, pues todavía seguimos con esa ideología, ¿verdad? Y no vemos por ese progreso, esa igualdad, esa equidad que tenemos tanto hombres y mujeres en este mundo. Claro, desde Grecia, Jorge, tenemos en una cultura, fíjese que es la cultura que funda precisamente el modo de vivir actual, es una sociedad que valora profundamente la sabiduría y la mayoría de las mujeres son analfabetas, ¿no? Tenemos pocos ejemplos en Grecia, pero existen, como Sócrates y Platón, que valoraban y consideraban importante la educación de las mujeres. Pero tenemos también Aristóteles, que consideraba que las mujeres, el alma es proveída por los varones, por el semen masculino, y en ese sentido, esta concepción de ver no plenamente ha dado 2000 años y es precisamente hasta el siglo XX donde llegamos a ver ejemplos de mujeres realmente impresionantes en su capacidad de reflexión crítica y de profundidad filosófica, como son Hannah Arendt, Simone Weil, de la cual yo hice mi tesis de doctorado, María Zambrano. Desde la época de Grecia podríamos encontrar también ejemplos muy notables como Diótima de Mantinea, que es mencionada en los diálogos de Platón, Aspasia de Mileto, que tuvo una relación de pareja con Pericles, pero son maestras tenemos a Tía de Alejandría, a Hiparquia, a inclusive escritoras como Safo de Lesbos, muchas mujeres que según algún recuento de algunos historiadores llegaron a ser más de 65 mujeres mencionadas por filósofos de este periodo, del periodo griego. O sea que, como decía usted al principio, las mujeres estuvieron en el origen de la filosofía, pero lo cierto es que han sido borradas de la historia y paradójicamente, porque tenemos que el padre de la filosofía es Tales de Mileto y no se conserva ni siquiera un fragmento de su pensamiento. En cambio, se conservan fragmentos de Aspasia, por ejemplo, de sus honras fúnebres que ella escribía, y ella no es, ¿no? Y cuando menciona a esta personaje tan importante de la cultura griega, y era maestra, se menciona a veces en este sentido de distorsión que tiene la voz de las mujeres, se le reduce a ser la amante de Pericles, ¿no? Así es. Como si la vida privada de las fueras y capacidad de pensar y de aportar a la cultura. Sí, doctora, vamos a una pausa y enseguida regresamos. No le cambie, quédese Claro con que sí. nosotros. La mujer y la autoridad.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estimados amigos, en este su programa de Filosofando. Y bueno, pues vamos a continuar con esto. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de esta postura de la mujer desde Grecia como orígenes, ¿verdad?, donde podemos rastrear prácticamente este pensamiento. Y hay que recordar que también en la Grecia, pues la mujer era tomada como una musa, ¿verdad?, que de alguna manera pues inspiraba al hombre pues a su producción artística, a su producción de pensamiento, ¿verdad? Entonces, pues vemos que la mujer ha tenido este papel muy importante en el desarrollo del pensamiento. Bueno, doctora, pues continuamos con este temita. Claro que sí, Jorge. Pues hay que recordar también que a pesar de esta exclusión prácticamente total de las mujeres en la filosofía, ha habido también filósofos y pensadores que les han dado un lugar. Uno de ellos en el periodo de la filosofía en Grecia, que no podemos olvidar, es Pitágoras. Esta orden de los pitagóricos incluía mujeres. Allí había mujeres al grado de que a él se le reconocía, se le llamaba el filósofo feminista. Y decía yo, también ha habido filósofos como Sócrates y Platón que han intentado darle un lugar a las mujeres. Pero lo cierto es que en esos pocos casos que han llegado a penetrar esa esfera cerrada de la filosofía masculina, no ha sido fácil. Y cuando llegan a estar son distorsionadas, porque la mayoría de ellas han seguido siendo pensadoras marginales. Por ejemplo, en los programas de filosofía, en las licenciaturas de las diversas universidades, generalmente no aparecen las mujeres, y existiendo figuras tan relevantes en el siglo XX de filósofas políticas como Hannah Arendt y Simone Weil, no son estudiadas, o bien son estudiadas, decía yo, de manera marginal, o bien no comprendidas. A estas filósofas se les ha tachado de extrañas, de asistemáticas, han representado cierta anomalía del sistema filosófico y han sido incluso tachadas directamente de irracionales. También han sido, por otro lado, valoradas como Hannah Arendt, como la filósofa política del siglo XX y como la mejor filósofa política de todos los tiempos. Simone Weil también, y sin embargo, de Hannah Arendt se decía que era una mente femenina impregnada de ideología masculina. De Simone Weil, peor, de ella directamente se llegó a decir que estaba loca, ¿no? La dificultad para comprender los planteamientos de estas pensadoras, que son además pensadoras muy originales, porque de algún modo rompen con ese esquema o con esa tradición del legado filosófico, instaurando una nueva manera de pensar en vínculo con la experiencia. Me refiero en particular a estas dos, pero me parece que es algo que podríamos digamos, dejar como una incógnita, como una pregunta acerca de si existe en la capacidad de ejercicio filosófico de las mujeres una diferencia, que no tendría que ser una diferencia por razones esencialistas, sino justo si el lugar de la marginalidad produce o propicia la posibilidad de nuevas formas de pensamiento que puedan ser análogas a otros grupos excluidos, como son los grupos indígenas, como son las personas de una clase social debilitada por otras clases sociales, y que finalmente son capaces de pensar y tienen probablemente cosas que decir. La filosofía feminista contemporánea está precisamente tratando de rescatar estos pensamientos, de analizar estas figuras, y lo que ha faltado, y esto tiene que ver con el tema de la autoridad, es ese reconocimiento de la autoridad femenina, que no es nada más una autoridad real, sino también simbólica. Y esto, la manera de contrarrestar esta falta de autoridad,
tendría que ver con el hecho de que las mujeres leyéramos a otras mujeres, las discutiéramos, porque desafortunadamente la desigualdad todavía se ve en estos casos de mujeres filósofas destacadas, porque ellas no han creado escuela. Ellas no existe el arendtianismo o la corriente derivada de Simone de Beauvoir, a pesar de las grandes transformaciones sociales y políticas que el pensamiento de Simone de Beauvoir ha traído al mundo. El pensamiento de Simone de Beauvoir y su libro El segundo sexo transformó la realidad de una manera muy clara y muy radical. La faz del planeta se transformó y sin embargo ella sigue sin ser estudiada en las carreras de filosofía y sin ser reconocida como la gran filósofa que fue Simone de Beauvoir. Pero esto es lo que les pasa a todas, ¿no? Es difícil entender sus planteamientos, probablemente porque sus preocupaciones derivadas de una experiencia vivida en la marginalidad están diciendo cosas que para la centralidad del pensamiento masculino resultan insignificantes, irrelevantes, no adecuadas a las corrientes de pensamiento ya establecidas y canonizadas como las válidas y suficientes. En el caso de estas filósofas tenemos que están rompiendo, inclusive en el caso de Simone Weil, ella rompe con prácticamente toda la tradición filosófica y esto dificulta su lectura si no nos situamos en este contexto de radicalidad crítica que ella le está planteando a la propia historia de la filosofía. Exactamente, y que es lamentable, ¿verdad? Desde esta postura, el no dar esta importancia al papel de la mujer dentro de estas reflexiones filosóficas. Y para profundizar más en el estudio de estas corrientes filosóficas que han marcado las mujeres, ¿considera usted que es un tiempo propicio para generar escuelas filosóficas a partir de estas corrientes que van marcando estas autoras? Yo creo que sí, Jorge. Creo que es muy importante que nos dispongamos a leer, a discutirlas, a dialogar con ellas. Tanto en el caso de los hombres, de los filósofos de sexo masculino que quieren introducirse en el campo de la filosofía, sobre todo en este tiempo en el que ya no podemos negar y ni podemos volver a preguntarnos acerca de la condición humana de las mujeres o de si las mujeres tienen alma. La capacidad humana de las mujeres es portentosa, tan portentosa como la de cualquier ser humano, y me parece que esta idea de la muerte de la filosofía, de la que se habla frecuentemente el día de hoy, debe ser revisada a la luz del pensamiento de las mujeres filósofas. Creo que si atendemos a esas voces, tendríamos que concluir que la filosofía no solamente no ha muerto, sino que esto podría ser interpretado, esta participación ahora de las mujeres en el campo filosófico, podría ser considerada como un renacimiento de la filosofía, o si nos ponemos radicales, inclusive como el verdadero nacimiento de la filosofía. Porque si la filosofía es una actividad humana tan trascendental y fundamental como sabemos que lo es, no hay justificación alguna para que solo exprese o revele el pensamiento de la mitad de la humanidad. Tendría que expresar el pensamiento de la totalidad. Y en ese sentido me parece que esta participación es fundamental y por eso yo lo felicito, porque me parece que usted y usted de trabajo, pues están teniendo esta visión de la necesidad de compartir el mundo con las mujeres a partes iguales. Y esto es algo que quisiéramos ver en muchos espacios. Así es, doctora. Bueno, pues vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Estimada audiencia, quédese con nosotros. Regresamos enseguida.
todos en casita y estamos en un programa. No, saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX. Marca la diferencia. La mujer y la autoridad. Ya estamos de regreso, estimados amigos, a este su programa Filosofando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dar seguimiento prácticamente a todas nuestras programaciones. Y bueno, pues vamos a abordar este último temita, doctora, sobre la mujer y la autoridad, que de alguna manera pues ya nos ha marcado un poco este aspecto de la autoridad, ¿verdad? No tanto en este aspecto político, por decirlo de alguna manera, sino en ese aspecto de reconocimiento, ¿no? de la figura, puesto que ahora sí, como decía Sócrates, ¿no? Con el oficio de su mamá, ¿verdad? De ser partera, no solamente la mujer cumple con esta finalidad de dar a luz, ¿verdad? Sino que yo lo puedo contrastar en este aspecto, ¿no? Dan a luz a un ser, pero ese ser pues está allí también para brillar en las ideas, ¿no? Donde prácticamente podemos ver todo este papel tan magnífico, a ver a la mujer en este papel tan magnífico y tan maravilloso que prácticamente es, ¿no? Y que de alguna manera, al menos para la cultura mexicana, este aspecto de la mujer dentro de la familia, pues es muy valorado. Es verdad, digamos, la maravillosa función de procrear es un privilegio femenino que realmente muchos varones no se ven interesados en compartir. Pero si bien el proceso de la gestación en el vientre y el alumbramiento son difíciles, son procesos dolorosos, la crianza es un proceso que podemos y deberíamos compartir con los hombres. El asunto es lograr convencerlos de que hay valor, de que hay riqueza, ¿no? En esta experiencia de formar seres humanos. Pero lo cierto es que las mujeres también somos capaces no solo de alumbrar hijos, también alumbramos ideas, tenemos esa capacidad doble que enriquece la vida de las mujeres. Y me parece que precisamente esta capacidad de reproducir la vida puede ser una de las condiciones que permitan una reformulación del pensamiento, de la orientación de la propia filosofía, y que nos permita superar este pasado de restricciones, de distorsiones, en donde los propios filósofos han invisibilizado a las mujeres. Quisiera recordar el caso de Anne Conway, una filósofa inglesa contemporánea de Leibniz, que escribió acerca de la relación entre la materia y el espíritu, y el texto, el manuscrito le fue entregado a Leibniz. Leibniz tomó de ahí el concepto de las mónadas, y Anne Conway sigue sin ser reconocida. Sin embargo, no es porque Leibniz le haya robado su investigación. Leibniz decía frecuentemente que esto lo había tomado de la condesa de Kenway, pero lo cierto es que los historiadores no le atribuyeron la obra de la que Leibniz toma el núcleo de su filosofía,
no se lo atribuyen a ella, sino a su editor. El caso de la princesa Isabel de Bohemia, amiga de Descartes, es muy similar. Isabel de Bohemia daba clases y Isabel de Bohemia dio cátedra sobre filosofía cartesiana en Heidelberg. Sin embargo, la conocemos como la amiga simplemente como la amiga de Descartes, y algún historiador en algún modo se atrevió a sugerir que su gran capacidad intelectual derivaba de una frustración de pareja afectiva, sin tener ninguna razón para eso. La idea que se tiene de las mujeres como sujetos, como cuerpos, como sujetos del ámbito privado, como, digamos, las representantes de la familia, hace que se desvalore esa capacidad crítica y reflexiva de las mujeres, y eso influye para que ellas no sean validadas, reconsideradas en su autoridad intelectual. Y si bien se le otorga un grado de autoridad mínimo en el ámbito familiar, es a costa de lo que las feministas han llamado el techo de cristal, en donde las mujeres no es que no estén. Nosotros podemos observar en las facultades de filosofía a muchas mujeres. Acá en la Universidad Michoacana, por ejemplo, son muchas veces ellas las que ganan el premio Padre de la Patria, que es un reconocimiento que se da al mejor promedio. Entonces, las mujeres leen, estudian, comprenden filosofía. El asunto es que hay un techo de cristal que limita la posibilidad de una participación plena. Exactamente, y yo creo que es allí donde se queda fragmentada prácticamente este reconocimiento, ¿verdad?, ante la mujer, donde desde mi perspectiva, pues tiene que tener un valor muy importante. Yo lo veo, ¿no? La mujer en este aspecto es más comprometida, tiene más fuerza de voluntad, desarrolla inclusive mejor las cosas que a veces algunos hombres. También puede hacer múltiples cosas, ¿verdad? A diferencia del hombre, ¿no? Que nada más se concentra en un solo elemento, y la mujer pues tiene toda esta variedad de cualidades, ¿no? Y creo que es el tiempo de valorar prácticamente esto, ¿no? De valorar la producción que hacen, porque prácticamente podemos decir que filósofas pues son todas las mujeres, por esta experiencia que nos dan a veces a nosotros como jóvenes, por toda la vida, por todas las problemáticas que han pasado, por todas las situaciones que en muchas ocasiones pues no han sido tan fáciles, ¿no?, superar de alguna manera. Pues sí, creo que hay autoras que luego son un poco más radicales en la interpretación de esta exclusión. Genevieve Fraisse dice que el hecho de que las mujeres den la vida, justamente hace referencia a la madre de Sócrates, es un análogo que los hombres, los primeros filósofos hicieron. Tomaron el modelo del alumbramiento femenino y se convirtieron en filósofos, llevando esta experiencia del alumbramiento de la dimensión material de la experiencia femenina a la dimensión intelectual de la capacidad filosófica que encarnan y representan durante muchos siglos los hombres. De algún modo, ella dice, esa capacidad generadora, digamos, dado que los hombres no pueden procrear, ellos se apropian de la capacidad generadora de las mujeres y la convierten en un proceso intelectual, la transforman en lo que constituye ese modo de hacer filosofía. Pero me parece que al menos algunas de las filósofas que yo he estudiado, como Hannah Arendt, han hecho incluso una crítica de este abandono del mundo, de esta tendencia que existe en la filosofía, en ciertos filósofos, de pensar la realidad ya sin un vínculo con la experiencia, de manera cada vez más profesional y abstracta,
como una revelación de verdades, de fórmulas que deben ser comprendidas de manera automática y que para ella representan una forma de antifilosofía, porque la filosofía es esa capacidad crítica ante la realidad, y la realidad concreta es apabullante para la experiencia de las mujeres. Por eso digo yo que la posibilidad de leer filósofas, la obligación, sobre todo de las mujeres, de leer filósofas, nos puede, y también de los hombres, nos puede permitir una renovación incluso de los temas, de los métodos, de los procedimientos y de todo eso que llamamos filosofía, sin romper con esos principios fundamentales de la racionalidad y de la capacidad humana de crítica, ¿no? Que es lo que es esencialmente, digamos, corresponde esencialmente a la filosofía, pero me parece que incluir esta experiencia puede dar mucho. Hay un libro, por ejemplo, de una filósofa contemporánea italiana que se llama Luisa Muraro, que escribe acerca de la experiencia en el campo de la ontología, habla de la experiencia de la generación de vida, ¿no? Del alumbramiento, de ese momento en el que el ser que engendra vida es dos y no uno, ¿no? Los filósofos han hablado de la relación del sí mismo y el otro, siempre como realidades exteriores una a la otra, pero la mujer tiene en su experiencia reproductiva la experiencia de un dos en uno, y eso es algo que no se ha explorado y que podría valer la pena empezar a pensar. Exactamente. ¿No? Bueno, doctora, ya para cerrar el programa me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Hoy en día es difícil para la filósofa darse a conocer en el mundo. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, esto es menos difícil. El desarrollo mismo de la civilización nos permite una posibilidad de presencia, por ejemplo, a través de las redes sociales, y sin embargo esto no es suficiente. No es tanto hablar o decir como ser leída, ser escuchada, tener interlocutores, dialogar y discutir, porque esto es la filosofía. Creo que lo importante es discutir esas propuestas que están surgiendo. Eso es lo que todavía falta, ¿no? Ya sabe usted que los filósofos sostenemos que la crítica es la cortesía del filósofo. Mientras sigamos ignorando a esas filósofas, no estamos siendo corteses con ellas. Tenemos que leerlas, tenemos que masticarlas, comprenderlas, refutarlas si es necesario hacerlo, pero participar de un diálogo con ellas. Y sobre todo me parece que quienes tenemos más responsabilidad de hacerlo somos las propias mujeres, porque de algún modo esas teorías, esas concepciones filosóficas están sostenidas por una experiencia similar a la nuestra. Entonces me parece, como dice Celia Amorós, una filósofa española contemporánea, es muy cuestionable que las mujeres no nos cuestionemos acerca de la ausencia de las mujeres en la filosofía, y ella lo dice así, y pasemos como por sobre ascuas por el propio discurso que teórica y prácticamente nos discrimina. Entonces tenemos que estar ahí. Es más fácil hoy somos más escuchadas, tenemos un grado mayor de autoridad, pero tenemos que acuerparnos, y las filósofas tenemos que valorarnos a nosotras mismas y tenemos que establecer genealogía, filialidad. Esto es importante, reconocer la autoridad entre las mujeres. El mundo patriarcal nos ha quitado toda autoridad, y las mujeres que estudiamos filosofía debemos autoridad leyendo, discutiendo con otras mujeres. Muy bien, doctora Rubí, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su compartirnos pues esta sabiduría, ¿verdad?, a todos nosotros. Un honor el tenerla y que haya aceptado pues esta invitación a este programa de Filosofando. Un honor para mí, un placer también para mí,
Una felicitación muy grande a usted, al canal de televisión que está propiciando este diálogo tan importante y tan necesario para este tiempo, Jorge. Muchísimas gracias, doctora. Estimada audiencia, ya sabe que usted y yo en la próxima semana tenemos una cita más en su programa Filosofando. Nos vemos en el siguiente programa.